Me importan mucho los dos elementos que van a permitir la difusión. Cuando yo digo difusión, voy a hablar de elementos que van a tener que pasar del intersticio al capilar y del capilar al intersticio. Entonces yo tengo primero esos dos compartimientos. El compartimiento dentro del capilar es el líquido plasmático y el compartimiento dentro del intersticio es el líquido intersticial. Y las sustancias van a pasar de un compartimiento al otro. A eso le vamos a llamar difusión. Pasar de un lado al otro le vamos a llamar difusión. Esa difusión va a depender mucho del tamaño de los poros que hay en el capilar. Los tamaños de los poros de los capilares pueden variar y también va a depender del tamaño de la molécula que va a tener que pasar de un lado al otro. Entonces, dos elementos que van a determinar la difusión, ¿cuáles son? Los poros y las moléculas. Ahora, las concentraciones también es importante. ¿Por qué? Porque estos son elementos de características específicamente físicas, ¿no? El tamaño. Pero aquí tenemos un elemento que es la concentración. Mientras más elementos tenga concentrándose en un lugar, va a tener tendencia a ir este elemento al lugar de menor concentración. Esa es una regla de la difusión. Si hay mucha glucosa en el capilar y hay poca glucosa en el intersticio, la glucosa va a tener tendencia a pasar. Lo único que podría retener a que las sustancias no pasen es que yo requiera tener una concentración de agua similar. ¿Para qué? Para nivelar, que no esté muy concentrado un soluto en un compartimiento. ¿Cómo se nivela? Por medio del proceso de la ósmosis, que es lo que permite que el agua pase a ese compartimiento a regular. En el líquido intersticial ustedes van a tener dos elementos principales, el colágeno y los filamentos proteoglucanos. Lo que me interesa es que recordemos cuál es la función principal de estos dos elementos. El colágeno le brinda la resistencia a la tensión al líquido intersticial, y lo que es los filamentos de proteoglucanos tienen ácido hialurónico, y estos microfilamentos van a permitir que muchos elementos puedan apegarse y difundir gracias al microfilamento. Es como si el microfilamento fuera una escalerita que le va a permitir difundir a los elementos y no tener que luchar contra el flujo de líquidos, sino tener un microfilamento que le va a permitir difundir con mayor velocidad. El elemento que permite una mayor difusión van a ser los microfilamentos. El otro tema que es importante ver es la fuerza de Starling. Y recuerden ustedes que una cosa es fuerza de Starling, otra cosa es ley de Starling y otra cosa es mecanismos de Starling. Estos dos lo hemos visto en la función cardiovascular, ¿sí? Específicamente en lo que es la fuerza de contracción de un músculo es proporcional a la dilatación del mismo. Mientras más se dilata, más se contrae. Lo que genera que la cantidad de sangre que entra al corazón es proporcional y es la misma que la que sale. Pero esos dos leyes, mecanismos, no es lo mismo que fuerzas. La fuerza de Starling tiene que ver con la fuerza que ejercen los elementos que están en el interior del capilar, es decir, en el plasma sanguíneo, versus, y por eso he puesto una línea aquí, los elementos que están en el exterior del capilar, es decir, en el intersticio. Y hay dos líquidos que están luchando entre sí. ¿Cuáles son esos líquidos? Es el líquido plasmático, que está en el capilar, y el líquido intersticial, que está en el intersticio. Y cada uno de estos líquidos tiene fuerzas. ¿Y cuáles son las fuerzas que están adentro y afuera? La fuerza coloidosmótica o presión coloidosmótica y la presión hidrostática. Y usted puede ver que hay la coloidosmótica interna en el interior, que es la coloidosmótica del plasma, y hay una coloidosmótica externa.
está determinada por las proteínas que están dentro del intersticio y las proteínas que están dentro del plasma. Entonces, en el interior del capilar y el exterior del capilar, las presiones hidrostáticas siempre van a tratar de empujar el líquido al otro compartimiento. Por ejemplo, si es una presión hidrostática del interior del capilar, va a empujar el líquido al exterior. Y si es una presión hidrostática del interior del líquido del intersticio, del líquido intersticial, va a tratar de expulsarla hacia el otro compartimiento. Son fuerzas opuestas, ¿sí? Hidrostática del plasma, hidrostática del intersticio. Ahora, sin embargo, la presión coloidosmótica siempre trae de atraer líquido. Si bien la hidrostática expulsa el líquido fuera del compartimiento, la coloidosmótica lo atrae al compartimiento por lo que se denomina la ósmosis, el proceso de ósmosis. Es decir, yo soy una proteína, como yo no puedo salir, porque podría salir, ¿no? por difusión, pero recuerden que para poder difundir es importante el tamaño de las moléculas. Y los poros son muy chiquitos para que las proteínas puedan salir. Por lo tanto, las proteínas se quedan aquí, en el plasma, y las proteínas del intersticio se quedan en el intersticio. Se formaron ahí gracias a que salieron aminoácidos más chiquitos. Pero cuando construyeron la proteína grande, se queda ahí. Entonces, algo interesante. ¿Por qué la presión coloidosmótica atrae líquido? ¿Por qué no más bien la presión coloidosmótica con su proteína no se sale? Porque el tamaño de las moléculas es tan grande que no puede difundir por los poros. Por lo tanto, las proteínas se quedan ya sea en el interior, si son del interior del capilar, o ya sea en el intersticio, si son del intersticio. ¿Y qué es lo que hace la presión coloidosmótica? Es una presión que atrae el líquido vía ósmosis. La presión coloidosmótica del plasma atrae el líquido del intersticio al plasma. Y la presión coloidosmótica del intersticio atrae líquido del intersticio, del plasma al intersticio. ¿Cuáles están a favor de la...? Hay un proceso, aquí quiero que se denomine, vamos a hablar, dependiendo en dónde están, ¿no? Si están en arteria o están en vena, si están en circulación arterial o en circulación venosa, si están en arteriola o en vénula. Y aquí lo vamos a poner así: arteriola, vénula. En arteriola, miren, voy a poner mis dos compartimientos, ¿ya? Mis dos compartimientos, arteriola versus vénula. Y aquí es el interior, aquí es el capilar, y aquí es el intersticio, capilar intersticio. ¿Cuál es el movimiento que yo quiero que se haga en una arteriola? Este es el movimiento que yo quiero que se haga en una arteriola. Que del capilar el líquido vaya al intersticio. ¿Y qué es lo que yo quiero en una vénula? Todo lo contrario. Que del intersticio el movimiento de elementos vaya al capilar. Aquí, ¿por qué en una arteriola yo quiero llevarle al intersticio? Porque yo le llevo nutrientes. ¿Y por qué aquí, cuando ya me toca ir a la vena, a la vénula, a la circulación venosa, yo quiero que ingrese líquido al capilar? Porque yo hago ingresar desecho. Entonces, aquí en la arteriola, las fuerzas que me van a ayudar a que el líquido pase del capilar al intersticio son las fuerzas que tienen la flechita hacia el exterior, hacia el intersticio. ¿Cuáles son esas dos fuerzas? Tengo esta fuerza y tengo esta otra fuerza. ¿Se dan cuenta por qué les puse la flecha, no? Miren. Si yo te pregunto, ¿cómo está
¿quién está con mayor fuerza? De las cuatro pelean. Tienen que haber dos con mucha fuerza, como para promover que el líquido vaya del capilar al intersticio en una anterior. Las dos que tienen mucha fuerza es la presión hidrostática, tiene más fuerza la que está dentro del capilar que la que está en el intersticio, promoviendo que los nutrientes vayan del capilar al intersticio. Y ahí mismo la presión coloidosmótica de las proteínas atrae el líquido del capilar. Son dos fuerzas. ¿Cuáles están a favor de que el líquido pase del capilar al intersticio? La presión hidrostática del capilar y la presión coloidosmótica del intersticio. Están a favor y son mayores y son más fuertes. ¿En dónde? En la anterior. Todo lo contrario cuando pasan a la vena. Si yo le digo, ¿cuáles son de las cuatro fuerzas? Las dos fuerzas mayores que están permitiendo que el líquido fluya de la vena hacia el capilar, del intersticio, hacia el capilar en la vena. ¿Cuáles son? De color blanco. La presión hidrostática del intersticio está empujando el líquido desde el líquido intersticial hacia el líquido plasmático. Lo está empujando todo. ¿Qué está empujando? Desechos. Y sin embargo, otra fuerza que me está ayudando es la presión coloidosmótica del plasma. Me ayuda a que el líquido retorne a la circulación, a que los desechos no se queden aquí, sino que retornen a la circulación. Pero si el tipo es mal del riñón y es mal del hígado, o sea, tiene insuficiencia renal y por lo tanto sus proteínas se van por la orina, no se retienen, y tiene insuficiencia hepática y no tiene síntesis de proteínas, va a afectar a la presión coloidosmótica del capilar. Entonces, la fuerza que me ayudaba a que el líquido ingrese del intersticio al plasma, una de las dos fuerzas que me ayudaba ya no hay. Por lo tanto, el líquido no va a ingresar y va a empezar a acumularse en el intersticio y va a aparecer algo que se llama edema. ¿Por qué se produce el edema en las piernas en las personas con insuficiencia renal? Porque hay pérdida de qué elemento, de qué es lo que pierde por el hígado la persona, proteína, las pocas proteínas. Y en la insuficiencia hepática, ¿por qué hay hinchazón en la barriga? Porque no se hacen proteínas. ¿A cuál presión de las cuatro presiones afecta la pérdida o la fabricación insuficiente de proteína? A la presión coloidosmótica. Muy bien, hay dos presiones coloidosmóticas, la del intersticio y la del plasma. ¿Cuál es la que se ve afectada cuando no crea proteína o las pierde? La del plasma, porque recuerda que la concentración de proteínas de aquí no te va a afectar acá directamente, porque no pueden pasar. Y si se pierde aquí, no es que me va a prestar proteínas en el intersticio, no pueden pasar. ¿Por qué? Por el tamaño de la molécula que afecta la difusión. Entonces, eso por favor ténganlo muy en cuenta. Ahora, paciente insuficiente renal que no puede filtrar líquido y no puede orinar. El problema de la insuficiencia renal es que no te pueden orinar. Y le dicen, ¿no ves? Está reteniendo líquido. Retener líquido aumenta a la fuerza de la presión hidrostática.
porque hay mucho líquido dentro del cuerpo. Pero, ¿de dónde eliminaba el líquido el riñón? Porque lo está reteniendo, ¿no? ¿De dónde lo eliminaba? ¿Del plasma directamente o del intersticio directamente? ¿Cuál es el elemento que le lleva el líquido al riñón? ¿El intersticio o el plasma? Plasma, porque ¿qué le llega al riñón? ¿Le llega líquido del intersticio directamente o le llega sangre? Entonces el plasma, si tú no orinas y retienes líquido, va a aumentar la presión hidrostática o coloidosmótica. Hidrostática. ¿De dónde? ¿Del plasma en los capilares sanguíneos o el líquido del intersticio? Del plasma. Ahí afecta primerito. Entonces miren lo que está pasando aquí. No hay proteína porque la perdí. No hay la fuerza que hacía que el líquido sea devuelto al plasma en el capilar. No se devuelve el líquido a la sangre. Y aparte de eso, estás reteniendo mucho líquido. Entonces, la fuerza hidrostática aumenta tanto que supera a la hidrostática del interior. Y por lo tanto, no tienes a alguien que te retenga líquido como la presión coloidosmótica. Y tienes mucho líquido retenido porque el riñón no orina, o sea, no forma orina. Y esto hace que aumente el edema. Si se dan cuenta, los dos elementos clave son proteínas en el plasma, que no hay, disminuye la presión coloidosmótica del plasma, y aumento de líquido que no se orina, aumenta la presión hidrostática del plasma. Los dos generan un aumento del flujo del líquido al intersticio y por lo tanto el paciente se te hincha, las piernas hinchadas, edematizadas. ¿Qué tienes que hacer para compensar eso? Promover que el líquido que se está reteniendo se elimine. Diuréticos de asa, furosemida, principalmente por no más de 2 semanas, solo para salir de la acumulación de líquido. Si el problema es renal, pero se te puede acumular líquido en otras partes del cuerpo, aumentando tu presión hidrostática, con problema en el corazón. Problema en el corazón izquierdo, ventrículo izquierdo que se ha crecido demasiado y no puede bombear la sangre. Y el corazón izquierdo dice: estoy cansado, jefe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo el líquido que tenía que irse a la circulación sistémica, ¿a dónde se devuelve? Es el lado izquierdo. ¿De dónde vino la sangre? Del pulmón vino. Y como el izquierdo dice: pues yo ya no puedo trabajar, ya soy grande, estoy viejo, le devuelve ¿a dónde? Al pulmón. Y el líquido empieza a acumularse con más fuerza en los capilares pulmonares, el líquido sanguíneo. ¿Qué va a aumentar en el capilar, plasma en capilares pulmonares? ¿La presión hidrostática o la presión coloidosmótica? La hidrostática, porque cuando hay aumento de volumen sanguíneo en una zona del cuerpo porque no pudo funcionar el corazón, aumenta la presión hidrostática. Y entonces, si aumenta la presión hidrostática, el líquido se va a ir ¿de dónde? Del capilar del pulmón al intersticio del pulmón. Y el intersticio del pulmón está ligado al alveolo pulmonar, donde tienes que tener gases, oxígeno. ¿Se te llena de qué? De líquido. A eso se llama edema. Hay alguna condición que se llama edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque el problema estaba ¿en dónde? ¿Dónde empezó el problema? En el corazón. ¿En qué lado del corazón? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. O sea que te puede venir, no puedes respirar. ¿Y qué tienes que preguntar? Antecedentes. Y si te dice, tiene insuficiencia cardíaca y no puede respirar, ¿qué le vas a decir?
¿De qué lado de su insuficiencia cardíaca? Ay, yo no sé, doctor. Listo, el corazón está grande, sí, está grande. ¿Qué lado se le creció? Dice que el lado izquierdo, insuficiencia cardíaca izquierda. Afecta el edema del pulmón. ¿Y qué vas a hacer? El pulmón se está encharcando, se está llenando de líquido porque la presión hidrostática está edematizando el intersticio, en este caso el espacio alveolar. ¿Qué vas a hacer? Podrías hacer eso, solucionar rápido. Si hay líquido ahí, pues una toracotomía sí, que se libere líquido. Y después también furosemida. O sea, el problemita, chico, aparte imagínate, furosemida mal del riñón, pero no te va a funcionar bien el riñón, recuerda eso. Porque o sea, estás tratando de darle más trabajo al riñón para que haga diuresis y cuidado, ¿no? De acuerdo al grado de la insuficiencia renal, no te va a funcionar la medicación que va a actuar en el riñón. Va a llegar un punto en el cual le vas a tener que decir, ¿sabes qué? Su presión renal está muy baja, trasplante. O ya ni siquiera esto nos va a funcionar, diálisis. ¿Por qué? Porque ya necesito, ya el riñón no me ayuda. Pero en el caso de un paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca, parte del tratamiento para evitar el encharcamiento cuando yo veo que no me está liberando líquido es diurético, que me ayuda a bajar la bulimia, que me disminuye el trabajo cardíaco y que me disminuye el problema que voy a tener con la bomba izquierda y un futuro edema del pulmón. Pero ¿qué pasaría si el problema no es en la bomba izquierda y es en la bomba derecha? El que dice estoy cansado, jefe, es el ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho no puede bombear hacia el pulmón. No es que su tarea de él era al pulmón. Y él recibió, ¿de dónde? Recibió de todo el cuerpo, había recibido el ventrículo derecho la sangre, de la aurícula derecha y de las venas cava. Recibió de todo el cuerpo. Como él no puede, se lo devuelve al cuerpo. ¿Y a dónde creen que va esa cantidad de líquido, insuficiencia cardíaca derecha? A la circulación portal. Es decir, se devuelve para el hígado. Y en esa región aumenta la presión hidrostática. En la izquierda había aumentado en el pulmón, edema en el pulmón. Y en la derecha aumenta en la circulación portal, cavidad abdominal. El edema se va a dar en la cavidad abdominal. Va a tener ascitis. Lo mismo pasa cuando hay insuficiencia hepática. Aumenta la presión hidrostática hacia la circulación portal. ¿Por qué? Porque el hígado con insuficiencia disminuye la capacidad que tiene de hacer difusión entre el intersticio y los capilares del hígado. Entonces, disminuida esta función, obviamente fallo en los capilares, presión, va a aumentar la presión hidrostática a nivel de la circulación portal, va a haber así. Entonces, el paciente se te puede venir con piernas hinchadas, edema de miembros inferiores, generalmente ahí es donde se ven las insuficiencias renales. Te puede venir con edema agudo del pulmón, insuficiencia cardíaca izquierda, te puede venir con ascitis, problema ya sea de insuficiencia hepática o ya sea de una insuficiencia cardíaca derecha. Y todas esas edematizaciones tienen que ver con que aumentaron la presión hidrostática del plasma o disminuyeron la presión coloidosmótica del plasma. Ustedes varían estas presiones y van a variar la distribución de los líquidos. La distribución de los líquidos entre el intersticio y el capilar dependen de la fuerza de Starling, que son estas 4 presiones. Muy bien, recuerden bien esto lo voy a borrar. Nuestro paciente ya salió de su problema de proteína, entonces estamos bien con su presión coloidosmótica, hemos regulado ya la cantidad de líquido, estamos bien con su presión hidrostática. Este es el lenguaje médico que necesitamos entender para poder salvar a nuestros pacientes, ¿ya? Y no quiero que se confundan fuerza de Starling con ley de Starling ni con mecanismo de Starling, ¿ya? Ahora, esto otro, porque estas son fuerzas, ¿no? Vamos a decirlo, hay componentes químicos y hay componentes físicos que generan esa fuerza y esos movimientos de líquido.